Bien, Dios les bendiga. Ah, Como ustedes sabrán, hemos compartido siempre materiales. En este canal hemos compartido material laboral, de trabajo, lo que es la profesión que Dios nos ha dado. Y vamos a cambiar un poquito el contenido. Vamos a estar siempre subiendo videos acerca del trabajo secular que nosotros tenemos, pero queremos aprovechar esta plataforma para que podamos compartir la palabra de Dios y al mismo tiempo yo en mi persona también nutrirme un poquito acerca de la palabra de Dios. Aquí son las 11:30 de la noche, esta hora, donde quiera que esté mirando este video. Dios les bendiga a todos y les saluda a su hermano en Cristo, César Pimentel. Ah, Vamos a analizar un poquito acerca de lo que es la palabra del Señor. Dios nos da la sabiduría para entender su palabra y espero en Dios que más de alguno que mire este video comente y comente lo que Dios le da en su corazón a entender cuando hablamos de acerca de la palabra de Dios. Voy adelantando un poco, vamos a hablar acerca de lo que es la división que hay en las iglesias. Yo vivo en una comunidad, en un pueblo muy pequeño y hay pueblos, ciudades pequeñas alrededor en el cual vemos hasta 10 iglesias. Y la pregunta es, todas son iglesias cristianas, pero ninguna se lleva. Entonces, esa es una de las cuestiones que a veces tenemos que ver por qué está sucediendo estas cosas. Entonces, para empezar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a hacer una oración y entonces estaremos compartiendo la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque en esta hora, Señor, Dios nos da las fuerzas, Señor, para compartir tu palabra, oh Dios. Mira, Señor, espero que sirva de bendición, Señor, para aquellas personas, hermanos o amigos que puedan ver este video, Señor. Te pido, Dios poderoso, que sirva de mucha bendición. Hay personas que quizás desean una palabra, Señor. Y en esta hora queremos ser esa fuente, Señor, de bendición, Señor poderoso. Bendice, Señor, yo sé que parte de mi familia va a ver este video, Señor. Y en esta hora yo quiero, Señor maravilloso Dios, que tú tengas misericordia, así como hablaste de nosotros también, de ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y gracias por este momento en el cual podemos compartir tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. A cada instante, a cada momento, Señor, escudriñando tu maravillosa y hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Bien, como decíamos, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con las iglesias hoy en día. Hay mucha gente que está siendo confundida por este tema, porque como bien lo dice aquí en la carta a los de Corinto, a los Corintios, la primera carta de Corintios, la palabra del Señor, hablando Pablo, ahí menciona en el capítulo 1, versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y de ahí sigue diciendo en el versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Bien, vamos a hacer una referencia acerca de eso. Si Cristo dice, pues haya en vosotros un mismo sentir, yo creo que la palabra de Dios es bastante clara cuando el Señor nos manda de que tengamos una misma visión en Cristo, ya que un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos dirige. Entonces, dice, por ejemplo, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, imagínense, contiendas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados, dice, en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, y no, dice, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, dices, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora imagínense lo que la palabra de Dios hoy nos manda. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasarme al capítulo 3. Capítulo 3 dice en el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, dice, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Cristo, de Apolos, y no sois carnales, bien. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Bien, volviendo al tema de lo que es las iglesias, a veces la mayoría de predicaciones que yo he escuchado siempre se han basado acerca de una personalizando, o sea, individualmente en este tema, hablando de que este tema se lo ponen directamente a una persona. Pero yo esta vez quiero enfatizar aludiendo a las iglesias, porque hay una ciudad aquí donde yo vivo cerca de esta ciudad donde yo vivo, se llama Russellville, Alabama, y hay varias iglesias hispanas, evangélicas, pentecostales, y uh, unas son bastante paganas, otras término medio, y otras profesan sana doctrina, pero de igual manera tienen ciertas cosas que uh, es un poco complicado de entender porque hacen doctrina de una pequeña cosa y se olvidan de la verdadera palabra del Señor. Porque cuando la palabra de Dios dice que si mentimos o Satanás más bien es el padre de la mentira y a nosotros nos gusta mentir, yo creo que no hay mucho que explicar ahí. Y podemos ver, o si ustedes tuvieran la oportunidad, ustedes pueden ver a líderes o pastores o gente que está involucrada en el ministerio, que se les es fácil mentir. Se les es fácil mentir, se les es fácil decir una cosa y después se les olvidó. Entonces, y a veces cuando uno los confronta se molestan. Yo les puedo decir, yo no he estudiado ningún instituto bíblico, no he tenido ninguna enseñanza en especial, a mí nadie me ha contado nada, simple y sencillamente lo que yo veo. Y gracias al Señor que me ha dado ese sentir en mi corazón de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y por medio de eso me he dado cuenta de tanta farsa, tanta mentira que se mueve en las iglesias. Y el problema es, o más bien la responsabilidad, le voy a decir, perdón por la forma de cómo decir las cosas, es que la situación de uno como ser humano es que hay que buscar dónde congregarnos. Entonces, ¿de qué manera, cómo sabemos que la iglesia de nosotros es correcta? O que la iglesia donde yo me congrego, el templo donde yo me congrego es correcto. Pues la clave está en que la palabra del Señor dice, escudriñar las escrituras, porque ahí encontraremos la verdad y pues de paso la vida eterna.
Porque si no escudriñamos, cualquiera nos puede decir cualquier cosa. Yo me he puesto en mi cabeza, yo he aprendido con el tiempo, para honra y gloria de Dios lo digo, de que en mi mente siempre está esa frase de que no todo lo que se dice en un púlpito es verdad. Porque cuando escudriña uno la palabra del Señor, entonces ahí uno se da cuenta de que cuántas veces el que predica se equivoca. Yo también soy ser humano y yo sé que me voy a equivocar también. Pero algo que ya estamos viendo, algo que está escrito, cómo lo cambiamos y ya está escrito. Entonces voy a aludir a un mensaje que un pastor predicaba en una ocasión, leyendo el versículo donde dice que Cristo le dijo a su pueblo, a sus discípulos: me voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y él decía, aún leyendo el versículo, él decía, mucha gente dice, yo voy a preparar lugar cuando el lugar ya está listo. Cristo no fue a preparar lugar, y leyendo el mismo versículo. Entonces, a veces nos volvemos ciegos porque aligeramos nuestra boca, y yo creo que es muy importante tener ese sinónimo de humildad, y que cuando alguien viene y nos corrige, entonces de alguna forma u otra aceptarlo y investigar y mirar lo que es en la palabra de Dios, si verdaderamente estamos correctos o la otra persona se está equivocando con nosotros. Entonces yo veo mucho lo que es las divisiones. Por ejemplo, se predica acerca de: yo no permito que mis miembros vayan a otras iglesias porque no quiero que me los contaminen. Y así sucesivamente. No, las iglesias son cristianas y cada quien dice tener la razón. Estoy hablando cristiano, no estoy hablando religiones en cuestión de otras denominaciones, de otras religiones como decir el budismo, testigos de Jehová, mormones o cualquier otra cosa. Estoy hablando solo más en término um, evangélico cristiano, pentecostés. Entonces es un poquito complicado porque hay personas que vienen apenas levantándose, y cuando, si usted se da cuenta, hermano que me escucha, mucha gente está dejando de ir a las iglesias por causa de todo este movimiento equívoco que hay. La gente se dedica a predicar de un versículo sacando pura palabra de hombre, pura palabra de hombre. Entonces es muy importante que el pueblo se levante, que el pueblo empiece a estudiar la palabra de Dios por su cuenta, porque estamos acostumbrados a que todo el tiempo se predique y uno nomás aplaudiendo. Yo pienso que es muy importante leer la palabra del Señor. La Biblia misma nos dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, donde menciona, es algo que lo cantamos, creo, a cada rato, lo mencionamos a cada instante, donde dice, a mí me toca mucho esa palabra porque es algo tan, tan específico, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y le dice: para que hagas y guardes todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces, ahí dice: y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, en lo siguiente dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces la promesa está ahí. Pero yo, al momento de mirar cómo la gente se expresa, me doy cuenta que no leemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. Y para mentir somos rápidos. Rápidos. La gente piensa que uno no se da cuenta porque uno no quiere ser el incómodo del grupo. Pero a veces suele suceder que la gente se cree una cosa como diciendo: solo yo estoy en lo correcto, yo puedo mentir, yo puedo engañar, y como soy el que manda aquí, entonces no pasa nada. Pero la gente, hasta el más humilde, el más calladito en la iglesia, se da cuenta de cada detalle. Entonces, aquí en este segmento de escudriñando, yo quiero dejar con esta palabra a este pueblo que va a ver este video. Si al caso lo van a ver un poquito, si al caso lo van a ver completo, yo no lo sé. Espero que lo vean, que comenten y que se unan conmigo a escudriñar la palabra del Señor, ya que hay un movimiento bastante fuerte donde personas quieren dominar todo el territorio evangélico,
Y lo peor es que hay personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Nos podemos dar, escudriñando las palabras, la palabra de Dios, las escrituras, nos vamos a dar cuenta. Y yo siempre digo esto, no todo lo que se predica en un púlpito es verdad. Entonces, honrando la palabra del Señor, en el capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, dice en el capítulo 3 de la primera carta de los Corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Ahí estoy aludiendo a lo que son las iglesias que se mueven por en todos estos sectores. No, yo sé que hay miles en el mundo que quizás están pasando la misma situación, que está una iglesia aquí cristiana y a la otra cuadra está otra iglesia cristiana. Y resulta de que las dos no se llevan. Entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? Dice, porque aún sois carnales, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice, ¿qué pues? Es Pablo. Dice, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta, dice, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice el versículo 8, porque, el 9, perdón, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, voy a seguir leyendo y después vamos a regresar al versículo 11. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oro, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelado, dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La obra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Después de la prueba del fuego, el fuego la probará, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque dice así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el versículo 16. Entonces, Cristo no está dividido. Y por ende, también el Espíritu Santo de Dios es uno solo. Y tampoco está dividido. Yo hago la pregunta a la comunidad que va a ver este versículo, que va a ver este video, a los hermanos, amigos, no sé, alguien que lea la palabra de Dios. ¿Por qué? La pregunta está ahí. Si el Espíritu Santo de Dios es uno solo, si Cristo es uno solo, la Biblia lo enseña y lo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Porque todas las iglesias en las que yo he ido dicen pelear por tener la razón. No, nosotros en aquella iglesia no, porque allá sucede esto y que no sé qué, pero si usted se va a esa iglesia, la iglesia dice, no, pues nosotros predicamos a Cristo así,
porque así, 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 así. Si usted se va a la iglesia dice nosotros predicamos así y nuestros miembros se unen aquí también, porque en aquellas iglesias y fulano y sutano y mengano, y empezamos a sacar como los vendedores. La comida de aquel restaurante está mala, pero con la intención de vender en este lado. Entonces, el 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, no lo dudo que en más de algún cristiano en cada iglesia le entrega su corazón de verdad al Señor. El punto aquí es, ¿qué pasa con el resto? Porque los pastores, este es un tema bastante delicado, pero a la vez hay que hablarlo. ¿Dónde están los pastores que tienen que predicar la palabra de verdad? ¿Será que como lo menciona en un pasaje de la palabra del Señor, son sueñolientos, aman el dormir, porque o tienen miedo de que las ovejas se les vaya, o porque la palabra de Dios es clara? Dios no viene por el montón, Dios no viene por la cantidad grande de personas, Dios viene por corazones que se humillan. Entonces, hay una gran división en la iglesia y aquí yo lo estoy aludiendo acerca de este pasaje bíblico donde dice que uh, voy a volver acá, dice, ciertamente dice uno, aquí en el capítulo 3 versículo 4 dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Bien, todo el mundo, hay una iglesia que no acepta la doctrina de la otra iglesia y son cristianas las dos, evangélicas las dos. Después, a una milla hay otra iglesia cristiana y no acepta la doctrina de las demás iglesias. Es rara la iglesia que hace invitación a otra iglesia, pero de ahí cada quien quiere conservar su misma doctrina como si la doctrina no fuera de Cristo. Entonces, a Pablo aludía a esta palabra en un pasaje donde dice, si alguno viene con otro evangelio, sea anatema. Aún si algún ángel se os presentare con otro evangelio. Ahora, pues parece que en cada iglesia se predica un evangelio diferente del que se predica en otra iglesia. Entonces, ¿usted qué opina? Lo dejo con esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dé otro tema en el siguiente video que subamos acerca de este nuevo segmento, de este nuevo material en este video que se llama Escudriñando. Estamos haciendo un esfuerzo, hermanos, ya que pues trabajamos en lo secular y salimos temprano, llegamos tarde aquí a la casa y valoremos el tiempo en el Señor. Así que yo les doy gracias a todos los que vean este video. Dios les bendiga, Dios los guarde y sigamos adelante en el Señor. A mí me gustaría que comentaran y porque es muy importante. Yo sé que hay gente que conoce de la palabra del Señor y más de algún versículo va a poner ahí y va a decir, mire hermano, tal vez usted se equivocó en esto. Póngalo. Es importante que como hermanos en Cristo nos unamos. Ponga su versículo ahí, yo lo voy a leer y vamos a compartir la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una pequeña oración y así estaremos despidiendo este segmento. Padre, gracias Señor te damos. Mira Señor, poderoso Dios, estamos en este momento Señor compartiendo tu palabra, Dios de la gloria. A veces Señor hay más preguntas que respuestas, pero yo te suplico Señor que nos ayudes a entender cada día más tus caminos, Padre Santo. Aunque yo me hace memoria, Señor, en mi corazón acerca de donde dicen tu palabra, Señor, si hallarás fe en la tierra, Padre Santo, y que por causa de tus escogidos, Señor, los días se acortarían. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia, Padre Santo, de tu pueblo y que nos prepares para tu venida. Gracias, Señor bendito. Maravilloso y eterno Rey de gloria, bendice, Señor, a este pueblo que va a mirar este mensaje, este pequeño segmento, compartiendo tu palabra, Señor, que se llama escudriñando. A ti sea la honra, a ti sea la gloria.
Damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.